En griego, el Espíritu Santo es llamado Parakletos. ¿Qué significa este nombre dado al Espíritu de Dios? ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo? ¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo y el testimonio de los creyentes? ¿Cuándo un creyente está dispuesto a dar hasta su propia vida por Cristo Jesús? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vosotros daréis testimonio también. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. Consolador. El Señor Jesús acaba de anunciar a sus discípulos que sufrirán persecución por causa de su nombre, y para esto ya antes les había prometido el envío del Espíritu Santo, y aquí lo confirma. Por su parte, el apóstol Mateo, tras la narración de la elección de los 12 apóstoles, indica el anuncio del Señor, tanto de la persecución contra ellos como del envío del Espíritu Santo. El Señor Jesús también les ha anunciado que Él se irá al Padre, por lo que el Espíritu Santo prolonga la presencia de Cristo Jesús entre los suyos. ¿Por qué la persecución contra los creyentes? Porque nosotros somos la representación visible y permanente del Señor Jesús en la tierra, a quien el mundo aborrece. Esta relación entre el Espíritu Santo y la persecución de la Iglesia explica el nombre Consolador dado al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos anima, socorre, consuela y conforta, especialmente en nuestros momentos de angustia y sufrimiento. Pero el vocablo griego parakletos, traducido aquí como consolador, también tiene el significado de abogado. El vocablo griego parakletos literalmente significa el que ha sido llamado, y es un término jurídico que se usaba en las cortes de justicia para caracterizar a un asistente legal, un defensor, abogado o mediador. En Grecia, el parakletos era un amigo del acusado, al que mandaban a llamar para defenderlo, y debía intentar que los jueces fallaran o se inclinaran a favor del reo. De aquí que, como abogado, la acción del Espíritu Santo es convencer de justicia, juicio y pecado, dando testimonio de Jesús a los creyentes y al mundo a través de los creyentes. El Señor Jesús es nuestro parakletos o abogado, y el Espíritu Santo lo es también, al mismo nivel que Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesús le llama otro consolador, o bien otro abogado, otro de la misma forma en que Él mismo lo ha sido y tomando su lugar. En medio de la opresión y persecución del mundo contra los creyentes, el Espíritu Santo aboga la causa de los creyentes, juzga su causa y les vengará, librándoles de los impíos. Un tercer significado de parakletos es la de exhortar o urgir. En griego se le llamaba parakalein a la arenga a las tropas que estaban por entrar en combate, urgiéndoles a mantenerse en la brecha. Se le llamaba parakalein a las palabras de los capitanes o de los soldados entre sí que llamaban a reunirse. Parakalein es la palabra que animaba y que motivaba a recobrar fuerzas. Mediante el parakalein, el parakleto, es decir, el capitán o el soldado, arrancaba el temor de los soldados vacilantes y amedrentados, lanzándolos a la batalla. Un parakletos es, por tanto, un enardecedor, uno que pone el coraje en el corazón del apocado, uno que vigoriza el brazo débil para la guerra, uno que convierte al hombre ordinario en alguien capaz de enfrentarse con osadía al riesgo y al peligro. He aquí la gran obra del Espíritu Santo.
Por esto, aquellos que a la hora de la muerte del Señor Jesús le dejaron y huyeron, luego de recibir el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, hablaban la palabra de Dios con valor y se sentían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. En este sentido, el Espíritu de Dios será enviado para contrarrestar la persecución y las adversidades, evitando que los creyentes seamos víctimas pasivas al darnos un espíritu combativo. Pero hemos de mantener presente que, en un ambiente de persecución contra la iglesia, esta valentía y actitud guerrera generará mayor odio de parte del mundo. No debemos, pues, limitar la obra del Espíritu Santo a solo consolar y confortar. Él es nuestro abogado, intercesor, mediador, confortador y motivador, especialmente en los momentos de persecución. Yo os lo enviaré del Padre. También se puede leer de parte del Padre o bien cumpliendo la promesa del Padre. Se observa aquí la unidad de esencia en la Trinidad y la unidad operacional en la Trinidad. El Espíritu Santo, que procede del Padre, es enviado por el Hijo. Una lectura atenta y libre de prejuicios de la Biblia nos permite concluir en la participación del Espíritu Santo de la misma esencia del Padre y del Hijo, y que Él es consubstancial con Dios. Ahora bien, así como el apóstol Juan indica directamente que el Espíritu Santo procede del Padre, los apóstoles Pedro y Pablo se refieren a Él como el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Señor. De aquí que el credo de los apóstoles dice: creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Esta procesión del Espíritu Santo, llamada también expiración, es su propiedad personal. Esto no implica subordinación esencial del Espíritu Santo al Hijo, puesto que el Espíritu Santo está en igualdad con el Padre y con el Hijo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3:17 identifica al Espíritu Santo con el Señor Jesucristo diciendo: el Señor es el Espíritu, pero no diciendo que son la misma persona, sino enfatizando la igualdad de propósito. Y cuando dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, no significa que el Espíritu Santo sea la conciencia de Dios, sino que solo acentúa su estrecha unión con el Padre. Espíritu de verdad. Este es uno de los nombres del Espíritu Santo. El judaísmo y las sectas judaizantes, como los Testigos de Jehová, consideran al Espíritu Santo tan solo como un espíritu profético y creen ver en esta afirmación del Señor una prueba de ello. Pero el Señor Jesús lo que indica aquí es que Dios nos da su Santo Espíritu para hablar como profetas, testificando de la verdad de Dios en las naciones. Que sea el Espíritu de verdad significa además que el Espíritu de Dios es también nuestro Maestro que nos guía a toda verdad. Él dará testimonio de mí. Esta afirmación del Señor Jesús implica claramente el carácter personal del Espíritu Santo. Como el Paráclito o Paracleto, el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Cristo y a hacer la obra de Cristo sobre la tierra, es decir, a enseñar, proclamar, testificar y declarar las cosas de Dios como el Hijo lo ha hecho. Así, el trabajo revelador del Hijo de Dios descansa sobre su unidad con el Padre. Del mismo modo, la obra del Espíritu Santo está basada sobre su unidad con el Padre y con el Hijo. El Señor Jesús dijo sobre el Espíritu de Dios: me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío. El testimonio del Espíritu Santo sobre Cristo Jesús será primero a los creyentes y luego al mundo a través de los creyentes. En cuanto a la iglesia, su testimonio asegurará la verdad del mensaje. Es un testimonio profético que cohesiona al grupo de creyentes, confirmando su experiencia salvífica con Cristo
y consolidando su decisión de ruptura con el mundo. Es notorio que el Señor Jesús en este pasaje no habla de mi Padre, sino del Padre, evidenciando la relación de Dios como Padre de todos nosotros los creyentes. Vosotros daréis testimonio también. En el original, el vocablo griego que se traduce como testigo es martureo, que significa mártir. Esta frase entonces literalmente dice, vosotros también seréis mártires míos. Pero más que una indicación, es una orden. Vosotros también dad testimonio. O vosotros tenéis que dar testimonio. O bien, vosotros también seréis mártires. Tenéis que ser mártires. Nuestro testimonio no es independiente al que da el Espíritu Santo, porque el testimonio, tanto en conducta como en palabra, es la manifestación externa del testimonio del Espíritu Santo en nosotros. La relación testifical entre el Espíritu Santo y los creyentes es como la del Padre y el Hijo. Como el Padre se manifiesta a través del Hijo, así el Espíritu de Dios a través de los creyentes. El Espíritu Santo es invisible para el mundo, de manera que su testimonio solo puede verificarse a través del de los creyentes. El testimonio del Espíritu de Dios va en paralelo al testimonio de los creyentes, porque en nuestro testimonio se manifiesta el testimonio del Espíritu, pues en nuestra vida es que se manifiesta la verdad de la revelación de Jesucristo. Por esto dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Una vez que se ha recibido el Espíritu del Señor, el cometido de cada creyente es el de dar testimonio. Pero nuestro testimonio, nuestra predicación, el contenido de nuestro mensaje puede provocar una reacción negativa del mundo que nos aborrece y conducirnos a la muerte física. Así pues, el testimonio no es solo en el sentido de hablar o dar fe, sino también en el sentido de martirio. Morir por Cristo es una realidad que el Señor da por sentado, por lo que más adelante el Señor, sin más, nos dice, cualquiera que os mate. Al apóstol Pedro le dijo directamente que moriría en una cruz por él. Y del apóstol Pablo dijo, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es interesante ver que las bienaventuranzas, que pueden interpretarse como un desarrollo de la vida del creyente, primero pobreza, luego lloro, después justicia, misericordia, santidad, paz, terminan con vituperio y persecución. Pero el testimonio mediante el martirio solo puede ser efectivo por el don del Espíritu Santo, pues solo Él puede dar el coraje y la entereza para ser capaz de entregar el cuerpo para ser quemado y sentir inmensa alegría por ser considerado digno de morir por Cristo. ¿Somos realmente testigos o mártires de Jesús? ¿Realmente estamos de parte de Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a defender el mensaje de Jesucristo con nuestra propia vida? El verdadero creyente, cuando sufre por la fe en Cristo Jesús, completa lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y pensar que hay quienes se avergüenzan de hablar de Cristo, menos que quieran morir por Él. Solo el Espíritu Santo en la vida del creyente da ese coraje para testificar. Estáis conmigo desde el principio. Esta es una alusión directa a los 12 apóstoles. Los sinópticos especifican la lista de ellos. El testimonio de los 12 es sobre lo que han oído y visto, sobre lo que contemplaron y palparon tocante al verbo de vida. Y también es una referencia a los que nos hemos mantenido firmes en la fe desde que creímos en Cristo. Pero nosotros debemos limitar nuestro testimonio al testimonio de los apóstoles, tal y como está reflejado en la Biblia, mediante la guianza del Espíritu Santo.
La Iglesia y cada uno de los creyentes en todas las épocas hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo. De esta manera, en cada época se renueva la obra de Cristo en los creyentes y mediante el testimonio de los creyentes se renueva su mensaje al mundo.